Así que la salud tampoco es pública, ni gratis tampoco porque la pagamos todos con nuestros impuestos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre esos principios de la revolución que algunas personas dentro de Cuba y otras fuera, incluso algún familiar mío fuera de Cuba, enarbolan siempre. Nunca renunciaremos a nuestros principios. Tenemos que defender los principios de la revolución. Claro, luego tú le preguntas, ¿y cuáles son los principios de la revolución? Y ya ahí no te saben responder. Pues vamos a hablar hoy de esos principios de la revolución que en teoría estas personas defienden y que en la práctica ni siquiera saben cuáles son. Por tanto, traducido al cubano de a pie, no saben ni lo que están defendiendo, ni siquiera. Pero ahí lo siguen repitiendo como papagayos, como loros, como autómatas, como el hombre nuevo. Siguen repitiendo este tipo de discursos. Así que hoy de lo que vamos a hablar es que sobre esos principios revolucionarios que hay quien defiende, pero no sé yo si están claros ellos de lo que están defendiendo. Voy a poner por aquí el pin de los enlaces al canal, de los miembros al canal, lo voy a poner por aquí, por si alguno de ustedes quiere hacerse miembro, pues se los dejaré por aquí puesto en el chat. A ver, aquí está. Pues ahí se los dejo fijo en el chat, por si alguno de ustedes quiere hacerse miembro, que alguno me ha preguntado, ahí tienen el enlace. Bueno, familia, los principios de la revolución. ¿Cuáles son los principios de la revolución? Recordemos que la revolución es un proceso político ideológico. Es un proceso que constituyó un acto violento. Muchísimas gracias, Valencia, España, por hacerte miembro del canal. Recordemos que la revolución, como proceso político ideológico, se constituyó en sí mismo como un acto violento. Llegó al poder, ese proceso revolucionario tomó las armas y llegó al poder mediante las armas y se instauró en el poder mediante las armas. Pero dentro de sus principios, en teoría, no estaba la violencia. Están, según estas personas que lo defienden, las pocas que pueden decir cuáles son los principios, están cosas como la igualdad, la salud gratis, la educación gratis, la solidaridad, el antiimperialismo. Maggie Delgado, gracias por suscribirte. El antiimperialismo, el latinoamericanismo, fue algo también que me dijeron que era un principio de la revolución. El amor a la patria, el amor a los héroes de la patria, pues todos estos son una recopilación de principios de la revolución que yo he ido, cada vez que alguien me ha dicho que defiende la revolución y defiende los principios, yo le he preguntado cuáles principios, y me han ido dando este tipo de argumentos y he sacado una especie de factor común y he discriminado y me he quedado con una lista pequeña de principios de la revolución. Vamos a ver. Primer principio de la revolución que ellos defienden. La igualdad. Aquí, claro, a estas alturas, defender la igualdad en la revolución. Mira, Pepe, bye bye. Defender el principio de la igualdad en la revolución es como defender que la Tierra es plana, más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque si hay algo que no pasa en Cuba, es que hay igualdad. En el mejor de los casos hay igualdad en la miseria. Pero institucionalmente, José Bius, gracias hermano por suscribirte.
Institucionalmente, no hay igualdad en la revolución. Y esto creo que el ejemplo más reciente lo estábamos hablando ayer con las tiendas MLC. Ese es un ejemplo de que no hay un principio de igualdad. Pero si vamos a la sociedad cubana, vamos a ver una enorme clase, una enorme parte de la sociedad empobrecida, incluso por debajo de los niveles de la pobreza, muy por debajo. Y vamos a ver una cúpula gobernante enriquecida, muy por encima de cualquier cúpula gobernante de muchos otros países desarrollados. Tienen más dinero. Desigualdad ahí tampoco hay. Igualdad ante la ley tampoco hay. ¿Por qué? Porque vemos cómo se maltratan a opositores al mismo tiempo que se protegen delincuentes que pertenecen a la cúpula del gobierno. Por tomar el caso más reciente, la ONU se acaba de pronunciar sobre el caso Ferrer y ha dicho que efectivamente se han cometido violaciones de lesa humanidad con José Daniel Ferrer. Esto lo ha dicho por escrito una comisión de expertos de la ONU. Y miren que ya saben que la ONU no me gusta para nada, pero bueno, lo ha dicho. Así que imagínense la igualdad ante la ley que hay en Cuba, tampoco. Igualdad de oportunidades, tampoco. En Cuba no hay movilidad social. Por tanto, la igualdad de oportunidades queda reducida a nada. En Cuba, si eres hijo de la cúpula gobernante, pues tienes unas oportunidades muy ventajosas. Y si eres hijo de un padre de familia, de un cubano de a pie, tienes oportunidades pues muy escasas. Y si eres hijo de un opositor, no tienes ninguna oportunidad de hacer nada en Cuba. Así que ese principio de igualdad, no sé si alguien me pudiera explicar en qué consiste en Cuba, yo estaría encantado de escucharlo. Probablemente en algún tiempo, allá por el año 59, 60, se podía proclamar ese principio con aquel fervor revolucionario que existía y aquella ilusión que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Se podía proclamar ese principio. Muchas gracias, Teresa. Pero a día de hoy, y creo que desde hace ya varios años, ese principio se ha ido degradando, hasta quedar en una disparidad total en la sociedad cubana, ante la ley, en igualdad de oportunidades, en prácticamente todo. En Cuba lo único que es igual es la miseria. Y habrá alguien que diga que estoy usando alguna falacia de la generalidad, usando casos puntuales para decir que en Cuba hay miseria. Esto principalmente lo dicen algunos periodistas extranjeros que no han ido a Cuba. Yo les invito a que vayan, que se den un recorrido por allí, por la Sierra Maestra, que es una zona bastante extensa, por la Sierra del Escambray, que es otra zona bastante extensa. Y si quieren ver pobreza en una ciudad, pueden ir a Cienfuegos, que la conozco muy bien, a visitar Oburque, Reina, San Lázaro, Tulipán, La Juanita, Caunao, pues, todas estas zonas que son bastante pobres. Entonces, igualdad, ninguna. Principio de la igualdad, cero. Otro de los principios es el amor a la patria. El amor a la patria es un concepto bastante amplio. El amor a la patria no es, digamos que intrínseco de un revolucionario, ni de la revolución. El amor a la patria no es un principio revolucionario. Digamos que en Estados Unidos no se ha hecho ninguna revolución y hay norteamericanos que aman a su patria. En Haití, creo que la última revolución fue cuando expulsaron a los blancos. Dinora, muchas gracias. En Haití, la última revolución se hizo hace mucho. Y hoy hay haitianos que aman a su patria. En Argentina hay argentinos que aman a su patria. En Bolivia hay bolivianos que aman a su patria. Así que el amor a la patria es un principio, pero no es intrínseco de la revolución. De hecho, hay cubanos como yo que no soy revolucionario. Estoy muy lejos de ser lo que ustedes llaman un revolucionario. Y tengo tanto amor por mi patria como cualquiera de ustedes. Así que no pasa por ahí ese principio revolucionario. Pero además, supongamos que el amor a la patria fuera un principio revolucionario. Vamos a imaginar que estamos en Marte y allí en Marte, en ese territorio tan lejano,
el amor a la patria es un principio revolucionario. Pues muy mal que están amando ustedes a su patria, porque el resultado de esa revolución que ustedes le asignan ese principio es precisamente la destrucción de la patria. Y ahora ustedes me dirán, bueno, es la destrucción económica por culpa de lo que ustedes llaman bloqueo, que es un embargo, no es un bloqueo. Bueno, si nos apartamos de esa parte económica, para no entrar en ese debate que es más extenso, ¿quién destruyó la cultura cubana? También el bloqueo. ¿Quién destruyó el cine, el teatro, la música? Todo eso lo destruyó el bloqueo. ¿Quién destruyó la familia? ¿Quién destruyó el arte culinario? Pues me parece que el amor a la patria de ustedes está llevando directamente ese principio que ustedes llaman revolucionario, está llevando directamente a la destrucción del país, apartándonos de todo lo que pueda hacer o todo lo que ustedes llaman bloqueo, que no es bloqueo, es manipulación y victimismo de parte de ustedes también. Otro de los principios revolucionarios sería la educación y la salud gratis. No, no son gratis. Ninguno de los dos. Ni siquiera son públicos. Ni siquiera son públicos. Un servicio público cumple 3 requisitos, ya lo he explicado otras veces. Y hay uno de los requisitos que no se cumple en Cuba, que es el libre acceso. En Cuba, si no eres revolucionario, no puedes ir a la universidad. Por tanto, no hay libre acceso a la educación. Por tanto, no es pública. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el ministro de Educación Superior en mesa redonda. Hay un video que le hice a esas declaraciones del ministro, donde pone sus declaraciones, donde expongo sus declaraciones y luego argumento las mías. Así que no es gratis porque la pagamos. Yo mi educación la pagué trabajando en el campo con 14, 15, 16 años. Y luego trabajando en la universidad, desde el primer año hasta el último, trabajando por 215 pesos al mes, que son menos de 10 dólares, trabajando 8 horas diarias. Así que no es gratis. Ni pública tampoco, porque si no eras revolucionario no podías estudiar en la universidad. Todavía pasa hoy, han expulsado a estudiantes de carrera. Tenemos el caso de Carla, creo que se llama Carla, sí, que ahora está en Costa Rica, que fue expulsada de la carrera por pertenecer al grupo Somos Más, a la plataforma Somos Más. Tenemos otros muchos casos de la Universidad de Cienfuegos, en la Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos. Hay varios casos de estudiantes que han sido expulsados por no ser revolucionarios. En el caso del sistema sanitario, tenemos situaciones bastante críticas de pacientes opositores que no se les ha querido tratar o que se les ha tratado mal con toda intención por ser opositores. Así que la salud tampoco es pública, ni gratis tampoco, porque la pagamos todos con nuestros impuestos. Así que no es un principio tampoco ni la salud gratis ni la educación gratis. No sé qué están defendiendo ustedes. Eso tampoco es un principio. El internacionalismo es otro principio que según ustedes defienden. Vamos a ver. Ser internacionalista es una cosa y comportarse de forma imperialista, comportarse de forma invasora, es otra. Y eso es lo que ha hecho el régimen cubano desde la primera semana de llegar al poder en 1959, intentando invadir Panamá, hasta el día de hoy prácticamente penetrando varios países de Latinoamérica, como Venezuela. No hay un principio internacionalista en la revolución. El internacionalismo proletario, aquello que se proclamó en las internacionales socialistas, lo que se proclamaba en esas internacionales, lean un poco de ese tema para que vean lo que era el internacionalismo proletario. No tiene nada que ver con lo que hace el régimen cubano. El régimen cubano penetra países, invade países, financia guerrillas, crea el caos en países extranjeros. Eso no es internacionalismo proletario, eso es injerencia, eso es violencia, eso es mandar a los cubanos a la muerte
Eso es usar mercenarios, porque además el régimen cubano cobra por ellos, no los manda gratis. Recordemos el vídeo que puse de Angola, donde les expliqué cuánto cobraban por cada soldado que iba a Angola, por cada soldado cubano. Recordemos la entrevista que le hice a Mayito, que estuvo en Etiopía, que también hablamos de ese tema. Así que no es internacionalismo proletario, no van por ahí luchando por los pobres y los pueblos del mundo, no. Van mandando gente a sacar dinero, mandando cubanos como punta de lanza. Y como ya no pueden mandar militares, porque ya no pueden mandar militares como se hizo en Angola, ahora mandan médicos a subvertir países, como lo hicieron en Brasil, donde los médicos, que no todos eran médicos, además de atender pacientes en consulta, les hablaban de por quién tenían que votar. Y lo hicieron también en Venezuela, y lo hicieron también en Ecuador, y lo hicieron también en Bolivia. Como ya no pueden mandar militares, pues mandan personal sanitario para condicionar el voto y chantajear políticamente a la sociedad de esos países. Así que el internacionalismo no es otro valor revolucionario, otro principio. La solidaridad, otro principio revolucionario según ustedes. La solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Claro, vamos a construir un central azucarero en Nicaragua. Eres solidario con Nicaragua, claro, al mismo tiempo que desmantelas toda la industria azucarera de Cuba. ¿Eso es ser solidario? No, eso es ser criminal. Eso es desvestir un santo para vestir otro. Vamos a mandar médicos a Italia. Claro, eso es ser solidario. Para los italianos a lo mejor les viene muy bien, pero para los cubanos que están sufriendo la desatención sanitaria dentro de Cuba, la falta de recursos, la falta de insumos médicos, no es ser solidario, es ser criminal. Es desatender al pueblo. Solidaridad con los niños de Tarará, con los niños de Chernobyl que llevaron a Tarará. Bueno, para los niños a lo mejor era un acto solidario, pero bastante dinero sacó el régimen cubano de eso. Mucho sacó, mucho. Además de contribuir a que todo la ocultación de datos sobre el desastre de Chernobyl, que se intentó ocultar desde el principio. Lo que pasa es que un desastre de esa magnitud era imposible que se tuviera en las sombras. Solidaridad con el hermano pueblo de falso. Vínculos con organizaciones puntuales de distintos países, como por ejemplo en España, vínculos con el Partido Comunista Español, que es una organización residual prácticamente, vínculos con algunos sindicatos, vínculos con algunos terroristas o filoterroristas de ETA, que a partir de los consulados cubanos en varios países se les financian actividades, se les dan paguitas, se les pagan viajecitos a Cuba, entre otras cosas para hacer turismo sexual. No es solidaridad con otros países, es vínculos estrechos con este pequeño grupo de fanáticos, psicópatas y abusadores sexuales en muchos sentidos también, que por esas prebendas aplauden las gracias al régimen de La Habana. ¿Se me queda algún otro principio revolucionario? A ver, la revolución, como les decía antes, es un proceso político ideológico que responde a una ideología específica, el comunismo. No nos olvidemos que Cuba está gobernada por un partido comunista y en la Constitución cubana dice que responde a los valores socialistas y que es un país o una constitución marxista-leninista. Por tanto, los principios de la revolución deberían ser principios marxistas-leninistas también, porque es la ideología base
de la propia revolución. ¿Cuáles son entonces? Y aquí es donde se complica el tema. ¿Cuáles son entonces los principios marxistas-leninistas? Bueno, para ver los principios marxistas-leninistas, este tema se extiende bastante, pero creo que podríamos verlo si examinamos el resultado. Podríamos verlo más fácil si examinamos el resultado de las políticas marxistas-leninistas. El resultado de las políticas marxistas-leninistas en todo el mundo ha sido el mismo. Ha sido el exterminio de poblaciones enteras, millones y millones y millones de personas exterminadas, de hambre, fusilamientos, de enfermedades, en campos de trabajo forzados, en todo el mundo. Ha sido separar sociedades. Ayer se cumplió un aniversario más de la caída del muro de Berlín. Gracias a las políticas marxistas-leninistas, los comunistas en Alemania construyeron en Berlín un muro que separó a Berlín en dos, dejando de un lado a familias enteras y de otro lado a otras familias, matrimonios que se quedaron uno de un lado y otro del otro, padres e hijos. Esos son los principios marxistas-leninistas. En China tenemos un ejemplo perfecto de los principios marxistas-leninistas. No nos olvidemos de los sucesos de la plaza de Tiananmen, cómo los tanques pasaron por arriba a las personas. Está grabado, hay videos. Son principios comunistas, marxistas-leninistas. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antigua, tenemos varios ejemplos de los principios marxistas-leninistas. El Holodomor de Ucrania, matar a una población de hambre y frío, que no solo fue Ucrania, se habla de Ucrania, pero no solo fue Ucrania, la hambruna fue mucho más grande. Los campos de concentración en Siberia, los campos de trabajo forzados, donde también mataban a la gente de hambre y frío. Todos los fusilamientos, los del bosque de Katyn, por ejemplo, donde fusilaron prácticamente a todos los intelectuales polacos. Los ejecutaron de un tiro en la nuca y los tiraron en una fosa y los enterraron. Esos son los principios marxistas-leninistas. Y claro, si la revolución cubana es marxista-leninista, pues los principios que tú estás defendiendo son esos principios también. No son los principios de la solidaridad, de la igualdad, de la salud y la educación gratis, de todo este romanticismo y buenismo infantil que te has aprendido del discurso del noticiero de la televisión cubana y del presidente del CDR. No, no es nada de eso. Estás defendiendo los principios marxistas-leninistas, que son principios criminales, principios que causan desastre en el mundo, principios que causan muerte en el mundo, principios por los cuales las FARC han secuestrado y asesinado en Colombia, principios por los cuales la ETA ha puesto bombas en España donde han muerto niños. Esos son los principios que estás defendiendo, los principios revolucionarios. Ahora espero, cuando vuelvan otra vez estas personas a hablarme de los principios revolucionarios que ellos defienden, primero espero que, por favor, cuando les pregunte, sepan decirme qué principios son. Y una vez que lo sepas, que sepas los principios que son, pues identifique si son revolucionarios o no. Y luego, identifiques además si son marxistas-leninistas. Y a partir de ahí te des cuenta si eres cómplice de toda esta atrocidad que ha hecho el marxismo-leninismo en el mundo y en Cuba también. No nos olvidemos de la masacre de la Loma de San Juan, de los niños del remolcador 13 de marzo, de los pasajeros de la embarcación del río Canímar. No nos olvidemos de nada de esto, que también es gracias a los principios marxistas-leninistas. Miles de cubanos desaparecidos en el mar, muertos en la selva del Darién, presos políticos. Entonces, piensa bien qué principios defiendes. Yo sé los que yo defiendo. Piensa bien qué principios defiendes y luego me argumentas con razones
objetivas cuáles son los principios de la revolución y por qué los defiendes. Y vas a ver cómo tú mismo te vas a dar cuenta de la basura que estás hablando y de la basofia que estás defendiendo. Bueno, familia, esta era la reflexión que quería hacer con ustedes. Yo tengo mis principios, míos. Yo no defiendo principios de ningún proceso político ideológico. Yo tengo los míos y son los que defiendo, hasta las últimas consecuencias. Y no quiere decir que esté en contra de las personas que defiendan principios de alguna ideología. Para nada. Pero por lo menos deberían ser conscientes de los principios que defienden. Y por encima de cualquier cosa, deberían no intentar imponerles sus principios a los demás. Porque yo los míos no los voy a cambiar por ningún principio revolucionario ni por ningún principio comunista. Y ahora que se han puesto de moda los principios globalistas, tampoco los voy a cambiar por ninguna de esas idioteces.